Filosofía para vivir, Alejandro, aquí vamos a retomar con este ciclo de estoicismo, ¿cierto? Estuvimos el capítulo anterior viendo un poco el origen del estoicismo, quién fue su fundador, una interesante conversación con Francisco Duque, el director de Nueva Acrópolis Chile, así que ahí para que la revean nuevamente. Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Pablo, sí, buenos días. Efectivamente tuvimos una grata conversación y en este ciclo de estoicismo y hoy día vamos a ver a un personaje muy importante dentro del estoicismo por su forma de vivir, por lo que hizo y por lo que nos entregó, llamado Epícteto. Exactamente, así que antes de seguir con este filósofo estoico, recordar que somos Filosofía para Vivir. Es un programa para acercar la filosofía un poco más, ¿cierto?, a las personas, una filosofía práctica. Justamente esa es la idea de este programa, que no se vea algo tan lejano, algo tan intelectual, sino que algo práctico para la vida. ¿Cierto, Alejandro? Así es. Así que hoy día vamos a tratar de tomar a Epícteto, este gran filósofo estoico, y ver cómo cada una de sus frases van llegando y las vamos a tratar de ir interpretando y cómo las vamos a vivir, o por lo menos tratar de vivirlas hoy en día. Antes de comenzar, Alejandro, recordarle a todos los que nos están viendo que todos los capítulos de Filosofía para Vivir se encuentran en nuestras redes sociales, Nueva Acrópolis Concepción Chile, y también en Facebook. Ya tenemos más de 20 capítulos, tenemos mucho contenido audiovisual de excelente calidad, nos han dado muy buenas opiniones, así que yo creo que vamos a continuar hasta por lo menos llegar a los 100, ya me comprometí. Ya, bueno, llegaremos a los 100 capítulos. Muy bien, entonces Alejandro, ¿qué nos tienes que decir respecto a Epícteto? Bueno, primero, saber que de esta figura no hay mucha información. Obviamente hay algunos datos, dado que Epícteto fue un esclavo, fue comprado como esclavo y vivió esclavo gran parte de su vida, hasta que, bueno, ahí vamos a ver cómo se le fue dada la libertad. Por lo tanto, tantos datos biográficos no vamos a tener de él, pero sí algunos de ellos, como por ejemplo que nace aproximadamente en el 50 después de Cristo. O sea, estamos hablando de un filósofo ya de esta era, vamos a decir así. Claro. También vamos a saber, como lo vimos anteriormente, que está en una época, digamos, no tantas luces en Roma, donde hay una serie de conflictos y él, desde su posición de esclavo, porque fue un esclavo, él va dando ciertas máximas, va reflexionando frente a la vida y qué le ocurre a él. Digamos que en esa época de Roma entonces había como una decadencia social, había corrupción, una economía baja, algo así. Bueno, es un poco lo que veíamos el otro día, como comunicábamos, que era justamente una época que vamos a ver que ya Roma empieza a desaparecer un poquito sus grandes ideales, si bien por ahí vamos a ver después que se retoma un poco con Marco Aurelio, pero claro, estamos en una zona compleja y de hecho van a aparecer en este ciclo estoico, donde vamos a ver a 3 filósofos estoicos que están en Roma. Vamos a ver cómo conviven con ciertas figuras políticas de la época un poco complicadas, como por ejemplo Epícteto en la época de Nerón. Se dice que él nace en Hierópolis, que es Frigia, ¿ya? Eso en el 50 después de Cristo. Ahora, ¿tú sabes dónde estaba Frigia? Parece que la actual Turquía, ¿o no? Actual Turquía, muy bien. Exactamente, porque a veces decimos estas cosas y no sabemos dónde está. Efectivamente, la actual Turquía es la parte de Asia, no es la parte europea de Turquía. Está ahí en el centro más aproximadamente, y él nace en esa época. Es muy interesante esto, porque a veces cuando vamos a ver, si fuéramos más atrás, en cada uno de estos filósofos griegos, muchos venían de esta zona de Asia Menor. No eran tan griegos puros, pero sí hay toda esa zona está totalmente influenciada por pensamientos filosóficos y todo esto, ¿ya? Así que él es esclavo de un secretario del emperador Nerón, y se dice que no era una persona muy afable con Epícteto, y esto a él le hizo sacar un carácter. O sea, decía, bueno, él era esclavo, soportaba una serie de tratos y maltratos, pero dentro de eso él decía que tenía esta libertad interior, y él era quizás más libre que todos los otros seres humanos. O sea, finalmente esa forma de vida que era
esclavo, fue forjando su personalidad para poder convertirlo en el estoico que hoy día conocemos. Fueron necesarias también. Absolutamente, o sea, porque sufrió muchos malos tratos y esta condición le hizo a él irse dando cuenta que había algo más. Y esto fue moldeando su alma, su personalidad, justamente para hacerse dueño de todo aquello que él estaba pensando. Porque si él leía, o sea, tenía conocimiento de la filosofía estoica, por supuesto. Y es así que más allá de los golpes y más allá de cualquier injusticia, él fue capaz de mantener su pensamiento y no fue doblegado. Eso es un tema muy interesante que después transmite en su enseñanza. Entonces vamos a ver que una vez que su amo, digamos, llamado Epafrodito, muere, parece que Epicteto, dado esta fama ya que tenía de filósofo, alguien compra su libertad y es justamente, deja de ser esclavo y en ese momento empieza a enseñar sus pensamientos, su doctrina, etcétera, etcétera, que más tarde se va a transformar en un gran filósofo. Incluso vamos a ver que otros estoicos van a siempre estar citando a Epicteto. Como el caso de Marco Aurelio, yo he leído un par de libros donde lo va citando. Porque igual recordar, bueno, no sé si lo vas a mencionar después, yo estoy igual leyendo un poco de Epicteto y señalaba de que él no dejó nada escrito. Finalmente es muy parecido a lo que hace Sócrates, donde todas sus enseñanzas finalmente son recopiladas por sus discípulos, en este caso Flavio Arriano, que va a recopilar todo el conocimiento de él y lo va a plasmar en uno de los libros que se llama el Manual de Vida o el Enquiridión, y también los discursos. Así que, bueno, si quieren buscar ahí después un poco la enseñanza de Epicteto, lo pueden hacer en esos libros. Sí. Fue tan impactante su enseñanza que incluso aparece un edicto de un emperador que es Domiciano, que él prohíbe a los filósofos. Yeah. Bueno, ahora vamos a entender que Domiciano fue ya un emperador que estuvo bastante complicado de todos varios puntos de vista. De hecho, comentan por ahí que él se hacía llamar Dominus et Deus, decía, Domiciano es Dios. Entonces, tenía aires de grandeza. Tenía algunas complicaciones y fue con las enseñanzas de Epicteto, o sea, saca este edicto de Domiciano, donde obviamente en contra de todos los filósofos. Bueno, por esto mismo fue desterrado algunos años, sale de Roma y se retira a Nicópolis, donde allí siguió enseñando, acreditando su gran reputación, toda aquella que había adquirido ya en Roma y durante mucho tiempo. Lo más importante de Epicteto es el ejemplo de vida que dio, como vamos a ver de todos estos filósofos estoicos. O sea, todo esto que él decía se expresaba en un ejemplo, en la forma de vivir que él tenía, ya que tenía una especie de forma de vida ennoblecida, que vivía con lo justo, vivía sin grandes lujos y lo que él buscaba sin duda era evolucionar, ser mejor. Y había una resignación a las situaciones, pero hay que entender esta resignación no como, bueno, me está pasando algo malo y tengo que aguantarlo, no. Es decir, que más allá de las circunstancias de la vida, que él las planteaba también como pruebas, lo que debía salir del ser humano era lo mejor. Más allá de las circunstancias, debíamos hacer lo correcto. Por lo tanto, esa resignación tenía que ver más con un enfrentar la vida de una manera más profunda, una manera más buscando siempre lo mejor de cada uno de nosotros, y que las circunstancias simplemente son pruebas, elementos momentáneos que van a pasar en la medida que el ser humano puede hacer lo correcto. ¿Ya? Él también hace una renuncia a los bienes, él no le interesa tener ningún tipo de bienes, ningún tipo de adquirir bienes ni de acumular bienes. No está dentro de su percepción de la vida, porque dice que hay otras cosas más importantes. Y también vamos a hablar de una tolerancia sobre los defectos ajenos, en el sentido de que hablaba que había que preocuparse más de los defectos de uno que los de otro. Entonces vamos a entender que Epicteto es un gran filósofo, uno de los que nos ha dado justamente un manual de vida, que por ahí tú lo tienes y vamos a analizar algunas cosas, pero yo quiero como centralizar todas estas cosas que vamos a ver en una de las frases o de las enseñanzas más potentes que tiene Epicteto,
y nos dice que las cosas son de dos clases, que unas dependen de nosotros y las otras no dependen de nosotros. Dice que estas últimas, las que no dependen de nosotros, son nuestro cuerpo y su integridad, las riquezas y honores. Nos son enteramente extrañas, pero nuestro bien y nuestro mal, por el contrario, están completamente dentro de la esfera de nuestro poder. Actuar bien es obrar conforme a nuestra naturaleza y nuestra razón. La verdadera virtud consiste en soportar y abstenerse. Entonces vamos a darnos cuenta que toda esta vida que lleva Epícteto se resume quizás en esta frase. O sea, aquí hay dos cosas para un ser humano: lo que depende de ti y lo que no depende. ¿Qué no depende? Riqueza, honores, tu cuerpo, tu trabajo, que alguien te nombre, tu nombramiento, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no depende de ti, porque eso te lo pueden dar y te lo quitan. Con respecto al cuerpo es así, el cuerpo se va envejeciendo, pues, por lo tanto es algo pasajero. En cambio, solamente hay otra cosa que depende de nosotros, si hacemos el bien y el mal. Y él decía que aquello era lo importante y cada ser humano debiera actuar de acuerdo al bien. Bueno, un poco para cerrar lo que era la biografía, disculpa, retroceder un poquito, que a mí siempre me llama la atención que a veces se critica a todos los filósofos porque le dicen que no, solamente se dedican a pensar, a exponer una cierta idea, pero yo creo que todos los filósofos que hemos visto, incluso en Filosofía para Vivir, tienen una vida siempre con dificultades, siempre hay dificultades en su vida y ellos tienen esa capacidad de poder superarlas. No solamente se dedicaron a hablar sus enseñanzas y conocimientos, sino que también se dedican a vivir y no están ajenos a esas dificultades. Lo vimos con Platón, ¿cierto? Con el Buda también, cuando empezamos a hablar sobre ello. Entonces es importante destacar ese estilo de vida, creo yo. Respecto a esta frase, claro, es icónica. Siempre se habla de las cosas que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. Y acá un poco lo que señala este libro, dice que esas cosas que dependen de nosotros son aquellas que nos hacen fuertes también. Nos liberan finalmente. Y aquellas que no dependen de mí nos esclavizan. Ahí un poco tomando su propio estilo de vida de Epícteto, porque claro, todo la opinión ajena, lo que los demás piensen de mí, lo que digan de mí, realmente no depende. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día, creo yo? Es que nosotros dependemos mucho de lo que dicen los demás. Dependemos mucho de la valoración de los otros para incluso darnos una propia identidad. Dependemos mucho y eso finalmente, como lo dice, nos va a esclavizar, nos va a volver débiles. Sí, es que es muy interesante la vida, por eso que dentro de esto aparecen estas biografías como la primera parte, porque en definitiva, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos cuenta que fue un filósofo, claro, que nos dejó una enseñanza, pero además tuvo una forma de vida, y en Epícteto se nota, o sea, fue esclavo y habló de la libertad. Alcanza su libertad y sigue enseñando y no queriendo tener nada y reiterándonos que hay cosas que dependen de nosotros. Y las que no dependen no hay que preocuparse. Por eso cuando por ahí comentaba en esta breve biografía de que el entregarse a las circunstancias no significa padecerlas, porque él finalmente era esclavo. Pero, ¿qué hacíamos? Él seguía viviendo, él seguía pensando y decía que finalmente era el más libre de los libres. Y el no, digamos, llevar adelante el bien, o esto que realmente depende de nosotros, era finalmente ser un esclavo. Entonces vemos cómo efectivamente la filosofía es una filosofía práctica. Y esto es lo que hay que rescatar, cómo un ser humano a través de su vivencia, su experiencia, tomando estas enseñanzas, puede comenzar a transitar la vida de mejor manera, aplicando la filosofía, y sin duda vamos a hacer que este mundo sea un poco mejor de lo que está. Muy bien, Alejandro. Antes de continuar entonces con las enseñanzas filosóficas de Epícteto, vamos a ir a una pausa para que vean todas nuestras actividades.
Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Continuamos entonces, Alejandro, con las enseñanzas de Epicteto. Aquí estamos leyendo un poco lo que es su manual, el Enquiridión, el manual de vida. Así entonces es. vamos a ir recogiendo un par de frases o enseñanzas que tiene. ¿Qué continuamos ahora? Bueno, también entender que estas frases, porque una de las cosas en los estoicos que revisamos un poco el programa anterior, es que claro, de ellos no hay tanta doctrina así escrito, sino que hay más frases, hay una forma de vida, si bien hay otros que escriben mucho como Séneca, Cicerón, pero vamos a ver que la mayoría van entregando frases y vamos a tener que ir descubriendo un poquito, develando qué nos quieren decir. Por ejemplo, esta frase que dice: estamos compuestos por dos naturalezas perfectamente distintas, de un cuerpo que nos es común con los animales y de un espíritu que nos es común con los dioses. Pero unos tienden al primer parentesco, si así puede decirse, parentesco desdichado y muerto, y otros tienden al segundo, hacia el feliz y distinto, y de ahí proviene el que unos piensen noblemente, mientras otros, la inmensa mayoría, no conciben más que pensamientos bajos e indignos. Entonces, acá nos está viendo, ya hay una doctrina filosófica, hay un pensamiento, o sea, nos dice que el ser humano tendría por lo menos dos partes, una conectada con lo más animal y una conectada con lo espiritual. Y que dice que en el fondo es por eso que hay algunos que obran y piensan bien y otros obran y piensan mal. Y en la medida que uno se conecte con lo más instintivo, con lo más animal, obviamente su obrar va a ser de esa forma. Pero si uno se acerca a lo interno, a lo espiritual, a lo superior, tu forma de obrar va a ser la correcta. Entonces acá es una frase muy interesante y que nosotros podríamos seguir revisando y darnos cuenta que estamos hablando de una filosofía y que plantea de que el ser humano es algo más que un cuerpo y tiene algo interno. Y en la medida nos invita a acercar nuestro interior para mejorar nuestra vida, para mejorar la vida de los demás o todo el entorno. Un poco, digamos, yo creo que acá la filosofía de Epicteto lo que trata de hacer es que nos vayamos alejando en cierta medida de esta parte más animal para ir acercándonos a lo que es esta parte divina, siempre con este, digamos, control de las pasiones, como lo hemos hablado, el control de las emociones, de tus ideas, de tu mente, que finalmente caen en lo instintivo. Entonces ir tratando de controlar, finalmente claro. Es eso, para poder alcanzar esta parte más. Exactamente. Ahí él mismo se dice: ¿qué soy yo? Hace una pregunta, dice: ¿qué soy yo? O lo que a mí respecta, dice: un pobre desdichado. Y estas carnes que componen mi cuerpo, algo enfermo y miserable. Pero hay algo en mí mucho más noble que esta carne. ¿Por qué pues, apartándome de aquel tan elevado principio, doy a lo bajo, a la carne, tanta importancia? He aquí la pendiente por la que se dejan resbalar la casi totalidad de los seres humanos, y aquí el por qué se encuentran entre ellos tantos monstruos, tantos lobos, tantos leones, tantos tigres y tantos cerdos. Ten cuidado pues y procura no aumentar el número de los brutos. Entonces nuevamente hace esta relación, dice: bueno, ¿qué soy yo? Y cuando dice ¿qué soy yo? Se refiere a lo más bajo, dice: ¿qué soy yo? Entonces acá vendría, bueno, en una parte instintiva, una parte animal y una parte superior. Y estas carnes, dice, bueno, no son nada porque se van a pudrir, se van a morir, se van a empezar a retirar con la vejez. Y finalmente, ¿por qué le doy tanta importancia entonces? Y dice, bueno, aquel que le da tanta importancia va a agruparse en todos estos animales que él va nombrando, y finalmente dice, y que él cree que la mayoría de los seres humanos, al no tener esta reflexión, participan justamente de estos grupos y nos da una alerta. Dice: ten cuidado, procura no aumentar el número de estos brutos. O sea, nos está diciendo que tenemos que prestar más atención a las cosas que dependen de nosotros, y a la parte superior del ser humano, que sería nuestra alma, nuestro espíritu. Ahí podríamos darle distintos nombres, pero hay algo que nos conecta con lo superior. Ese es el planteamiento de Epicteto. Es interesante aquí cómo hace la reflexión nos va asimilando con monstruos, animales, leones, tigres, cerdos incluso, claro. Porque a veces nosotros nos comportamos como esos animales. Muchas veces cuando nos dejamos explotar por la ira, por el enojo, nos estamos comportando de manera muy instintiva, dejándonos llevar por esas emociones, y también, no sé, a veces incluso como cerdos.
Sí. He escuchado una frase igual, no sé si era de Epicteto, que somos nosotros, eso, que soy yo, una bolsa de carne y hueso, así simplemente. Claro, sí, también. De repente puede sonar un poco fuerte, pero es verdad, o sea, realmente qué es lo que son. Sí, sí. Por eso que es muy interesante las frases. Las frases de una u otra manera nos dan una enseñanza, pero nos dejan de ver una forma de vivir, que es un poquito la forma de vivir estoica. También tienen algunas frases sobre la felicidad. Y dice que hay que cuidarse mucho viendo a algunos colmados de honores o alcanzando las más elevadas dignidades, de considerarles arrastrado por tu imaginación como un hombre feliz. Porque si la esencia del verdadero bien está en las cosas que dependen de nosotros, ni la envidia, ni la emulación, ni los celos podrán anidar en ti, y no desearás ser general, ni senador, ni cónsul, sino libre. Y piensa que para alcanzar esa libertad solo hay un camino, el desprecio de las cosas que no dependen de nosotros. Nuevamente nos pone frente a las circunstancias de la vida y cómo estas son pasajeras. Siempre decimos que en el estoicismo hay un halo, hay un olor, hay un viento agudismo. Y justamente nos hablan de lo impermanente de la vida, de lo pasajero de la vida, que este cuerpo va a morir. De hecho, morimos desde que empezamos a nacer, empezamos a morir. De las cosas, circunstancias que son pasajeras. Ya por ahí tenemos un capítulo del Buda, donde habla de justamente del apego y del sufrimiento del ser humano por el apego a las cosas. Y acá Epicteto nos dice, ojo, la felicidad va a ser no apegarse a las cosas. Y además nos advierte, cuidado en pensar que aquellos que tú ves que tienen fortuna, que tienen honores, son felices. Ten cuidado porque eso es parte de tu imaginación. Porque el verdadero bien, la verdadera felicidad está en las cosas que dependen de nosotros, porque todo aquello va a pasar. Entonces volvemos a decir qué interesante lo que nos dice el Buda, es decir, lo que nos dice Epicteto. Es muy interesante porque nuevamente nos pone frente a la vida, y la vida es muy cambiante en los aspectos externos, y si nosotros internamente no estamos en un centro, no estamos en un camino, esto nos va a mover, nos va a llevar de un lado a otro, como una veleta por ahí. Y tenemos que tratar de mantener el centro. Esto que estamos diciendo, este manual de vida, no es algo fácil, por supuesto. Estamos conversándolo, pero lo primero es conversarlo, es leerlo, conversarlo y reflexionarlo, para que esto se vaya internalizando y en algún momento podamos empezar a vivirlo realmente. Porque estamos en un mundo, en una vida, no me refiero ahora en esta fecha, sino la vida, la materia que nosotros habitamos y hemos habitado durante mucho tiempo, es circunstancial. De hecho, estas mismas enseñanzas, estamos hablando 50 años después de Cristo, son tan válidas hoy día en el 2024. O sea, imagínate el tiempo que ha pasado y son válidas. ¿Por qué? Porque las circunstancias externas aparentemente han cambiado para los seres humanos, pero siguen siendo las mismas. Sí. Tenemos las mismas dificultades, la fortuna, el dinero, los honores, los problemas personales, son los mismos. Lo que pasa es que cambian las formas quizás. Pero por eso que este manual de Epicteto es tan importante, y como vamos a repetir y hemos repetido y hemos dicho, el estoicismo nuevamente se ha puesto casi de moda, porque son las mismas circunstancias y nos vienen a dar las mismas enseñanzas que se aplicaron en la época para nosotros, que son totalmente válidas. Estamos en contacto acá con este tipo de filosofías, con una filosofía atemporal, ¿no? Así es. Que trasciende todo lo que es el tiempo, la época, y en diferentes civilizaciones. Entonces nos van a hablar siempre lo mismo, porque estas inquietudes humanas siempre han estado. Me acuerdo de esa frase, o sea, la frase que acabas de leer, me lo asimilé al tiro con el tema de las redes sociales, porque las redes sociales, cuando uno ve, digamos, a personas que se encuentran felices, viajando, y uno dice, ¡ay, qué ganas de tener esa vida, qué ganas de estar en ese viaje! Pero a veces es nuestra propia imaginación que cree que ellos son felices. Sí. Que puede ser que sean felices, obviamente, no lo sabemos. Pero a veces puede ser solamente una ilusión, puede ser solamente una pantalla, y realmente están esclavizados a una forma de vida para poder entregar, digamos, ciertos contenidos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que importa acá? No lo que depende de ellos, sino lo que depende de mí. Cómo yo voy construyendo, como decías tú, mi propia felicidad, cómo voy construyendo mi propio camino. No dependiendo de lo que los otros vivan o si se encuentran felices. Porque a veces, o sea, hoy en día, en especial en esta sociedad, porque tenemos esa facilidad de alcanzar redes sociales y saber lo que hace el otro, dependemos mucho de lo que están haciendo los demás. Dependemos mucho de esa opinión.
Y eso finalmente nos causa una serie de crisis internas, de ansiedades, de sobrepensamiento de las cosas y lo que nos lleva a no conocernos también, a desconocernos muchas veces. Claro. Sí, hay material al respecto. O sea, hay gente que muestra cosas y no lo da realmente. Entonces, es muy atingente estas enseñanzas. Hoy día no lo vemos, pero muy potente esto que está pasando. Sí. Y sobre todo hoy día con la juventud, ¿ya? Que están mostrando cosas, pero no necesariamente son las reales. ¿Qué más nos dice? Habla de las riquezas. A ver. Dice, ¿estimarás a una víbora por el simple hecho de verla en una caja de oro? ¿Dejarás acaso de inspirarte menos horror y menos recelo su ponzoña y su innata maldad? Haz pues lo mismo con el malvado, aunque le veas nadando en riquezas. Entonces, esto es otra enseñanza hoy día, cuando estamos valorando a las personas por lo que muestran, por lo que tienen. Justamente es esto mismo. ¿Qué valoramos? ¿Estamos valorando a la persona o lo que nos presenta que tiene? ¿Estamos tratando mejor a las personas porque tienen mayor o menor recurso, mayores o menor temas materiales, o por lo que es internamente? Entonces dice, cuidado, no te vayas a encontrar con una víbora y que obviamente te va a hacer daño. Y esto es otro elemento, porque socialmente hoy día estamos en una sociedad que está valorando todo lo que es externo, todo lo que tiene que ver con lo material, y no necesariamente eso es correcto. Sí, un poco valorando todo lo que quieren los demás, las riquezas que tienen los demás, y nos concentramos un poco en el valor interno que tiene esta persona, sus virtudes, su capacidad de superación. No nos fijamos en eso, nos fijamos netamente en lo externo. Sí, y incluso a veces esto, aunque tratemos de hacerlo, pero siempre estamos valorando mucho eso. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué auto tiene? ¿Dónde vive? Claro. Y está bien, o sea, por ejemplo, que alguien sea profesional, es correcto, está bien, hay un esfuerzo. Pero con respecto a que alguien no es profesional, no dice nada. No dice nada. Solamente dice que aquel, a lo mejor, se esforzó más, puede ser, o tuvo mayor oportunidades que el otro, y qué bueno. Pero, ¿cómo es como persona? ¿Cómo lleva su vida? Y a veces nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Eso es una de las cosas también que yo siempre rescato en Nueva Acrópolis, porque nosotros tenemos un principio de fraternidad, digamos, internacional, universal, donde acá no importa lo que tú seas, tu profesión, si es que quieres aprender filosofía, y vamos a valorar a las personas por lo que son internamente, por lo que viven, por la forma de reflejar internamente. Por lo tanto, esta enseñanza es muy buena también. O sea, cuidado con aquello que está... Como dice, no todo lo que brilla es oro, pero hay una canción de los 80, exactamente. Hay que tener ojo con eso, porque no siempre las cosas son de ese tipo. Y si hubiésemos tenido ese tipo de pensamiento, por ejemplo, en la antigüedad, jamás nos hubiésemos fijado en un Sócrates, jamás nos hubiésemos fijado, digamos, en un Amonio Sacas, claro, en personas que, en definitiva, por ejemplo, Amonio Sacas era un cargador de saco en el puerto de Alejandría. O sea, hubiésemos dicho, no, esta persona, ¿qué nos tiene que enseñar? Si lo único que hace es cargar saco. O Sócrates, el mismo Sócrates. Entonces, finalmente, la filosofía o el conocimiento viene de estas personas. Entonces, hay que estar atento también. No hay que estar haciendo estos prejuicios de lo que viene externamente. No, el conocimiento o el mejoramiento de la persona no depende de lo externo, diga lo que tengas o no, sino depende de lo que es. Y eso es lo que un poco también nos recuerda acá Epicteto. Yo no sé si tú tienes alguna frasecita por ahí. Pues le damos una frase un poquito más extensa. La voy a leer, Alejandro. Los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas, como la muerte, que no es nada terrible, pues entonces también se le habría parecido a Sócrates, sino que la opinión sobre la muerte, la de que es algo terrible, eso es lo terrible. Aquí el tema de las opiniones, cómo nos va afectando, cómo nosotros tomamos entonces lo que nos viene de camino, las cosas externas. Sí, claro. Imagínate, el problema no es la situación, sino lo que opinas de la situación. Y ahí él introduce el tema de la muerte, quizá también es otro elemento profundo filosófico. O sea, el perderle el miedo a la muerte, ya tomando un poco lo que dice ahí, Sócrates no le tuvo miedo a la muerte. ¿Y qué es lo que decía Sócrates y Platón? O sea, decía que para poder morir bien había que vivir bien. Entonces, en el fondo, perderle el miedo a la muerte sería perder el miedo a la vida.
Y entonces volvemos a la frase de Epicteto. ¿Cuál es la opinión que tenemos de la vida? ¿Cuál es la opinión que tenemos de la muerte? ¿Qué opinamos de las cosas que nos suceden? Entonces esto es muy profundo, ya que cuando nos dice que tenemos que ver las circunstancias y vivirlas sin quejarnos, sino que tratando de salir adelante, es justamente decir que la circunstancia que venga yo no debo opinar, sino lo que debo hacer es tomar la enseñanza y hacer lo que corresponde que yo pueda hacer, que es obrar en el bien. Acá hay una frase que quizás va a ayudar un poco a lo que estamos diciendo. No pretendas que los sucesos sucedan como quieres, sino quiere los sucesos como suceden y vivirás sereno. Finalmente, el solamente aceptar los sucesos que van a venir de tu vida te va a permitir una serenidad interior, una tranquilidad, o como ellos llamaban también esta ataraxia, ¿cierto? Sí. Esta tranquilidad de mente, esta no perturbación interna que te va a permitir vivir de una vida más serena, como lo señala él. Y que finalmente son cosas que dependen de nosotros. Volvemos a la primera frase. Exactamente, o sea, tomar la vida de esa manera depende de ti. No depende de otro, o sea, las circunstancias vienen y las vivo. Eso, insisto, no es padecer, sino que es tomar la vida y sobreponerme a la vida y hacer lo correcto. Eso es lo que está planteando, porque si lo entendemos mal es como aguantar y que todas las cosas me vengan encima y yo poco menos que estar arrastrándome en la vida. No es eso que plantea, sino que tomar las circunstancias, enfrentarlas y salir adelante. Acá tengo otra que recuerdo haber leído esta en el club de lectura que estábamos haciendo aquí en Nueva Acrópolis y quedamos con ciertas dudas. A ver si Alejandro nos puede aclarar un poco la película. Trataremos. Dice, igual que en una travesía, si vas a aprovisionarte de agua al atracar el barco, puedes entretenerte en el camino recogiendo una conchita o una cebolla, pero has de estar pendiente del barco y volverte continuamente. No sea que llame el capitán, y si llama, has de dejar todo aquello para que no te metan dentro atado como las ovejas. Así también en la vida. Entonces, acá continúa, pero digamos, para acortarlo un poco. Yo lo que lo tomé acá es que a veces nosotros tenemos propósitos en la vida, tenemos metas que cumplir, que nos hemos fijado, y que muchas veces la vida nos va presentando como pequeñas distracciones. Y nosotros nos quedamos en esas distracciones, dando vueltas, recogiendo conchitas, como dice aquí, sacando cebolla, y nos quedamos en eso. Y se nos olvida cuál era el propósito o la meta de la vida. Nos quedamos durmiendo. Me acordaba un poco de Ulises, ¿cierto? Cuando va pasando en el barco y pasan por las sirenas. Su meta era Ítaca y las sirenas iban distrayéndolo un poco. No sé si estaba bien ahí la reflexión. Sí, me parece que sí. O sea, en el fondo, ¿cuál sería el objetivo de la vida? El objetivo de la vida es obrar bien. Ya lo he planteado. El objetivo de la vida sería evolucionar, llegar a un lugar mejor. Ese es el objetivo de la vida. En ese objetivo, que en el fondo ese barco va hacia allá, pero el barco no tiene que aprovisionarse, la vida para un momento, la vida te muestra cosas. Y en eso yo tengo que también irme aprovisionando. Como dice ahí, voy a buscar agua. Y en ese aprovisionamiento yo me puedo distraer porque puedo valorar mucho más las cosas que voy encontrando que el objetivo que tengo detrás. ¿Dónde va ese barco? ¿Dónde va mi barco? Y ahí pierdo tiempo. Entonces dice Claudio, dice, cuidado, no te engañes con eso porque tu objetivo está en llegar, en evolucionar, en mejorar. Súbete a tu barco, no te quedes deambulando. Es como la oportunidad que plantean también los griegos. Dicen que la oportunidad es calma, porque tienes que pillarla de frente, porque si pasa, como es calma, ya no le puedes agarrar de las mechas, se resbala. Entonces aquí es lo mismo, tienes tu barco y sabes que tiene una hora de partida, y no te distraigas, porque si te distraes, ese barco va a partir y no alcanzarás tú y tendrás que esperar quizá otro barco que venga y todo ese tiempo será perdido. Nada se pierde en realidad, pero vas a lentificar tu camino hacia esa búsqueda del conocimiento, hacia ese mejoramiento, hacia la búsqueda de la felicidad, etcétera, etcétera. Sí, Alejandro, yo creo que acá, vamos a ir concluyendo ya lo que es este capítulo de este ciclo de estoicismo con Epicteto. Ya. Próximamente vamos a hablar sobre Séneca y Marco Aurelio también. Así que no sé si tiene alguna reflexión final sobre lo que fue Epicteto para ir despidiéndonos ya. Creo que es un gran ejemplo de vida Epicteto porque fue esclavo y filósofo, fue libre siempre internamente más allá de lo externo
pero nos dejó las grandes enseñanzas, y esto de hacer lo que depende de nosotros creo que es fundamental. Cada uno debería preguntarse, ¿qué depende de nosotros? ¿Qué depende de mí? ¿Dónde está mi bien? ¿Dónde obro correctamente? Y esa reflexión yo creo que ya nos va a hacer cambiar un poquito el día a día y levantarnos y decir, hoy día voy a hacer aquello que realmente depende de mí, que es lo mejor que yo pueda. Así es, muchas gracias Alejandro. Recuerden seguir en nuestras redes sociales y obviamente no se pierdan el próximo capítulo de Seneca. Así que nos estamos viendo, un saludo enorme, que estén muy bien. Chao.